Magali Lara, bienvenida a los Despachos del Poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Es estás? un agasajo tenerte por aquí. Muchas gracias. Magali, bueno, si tuvieras que definirte en pocas palabras, ¿qué dirías sobre de ti misma? ¿Como persona o como artista? Como quieras. No, es difícil. Bueno, diría que soy una mujer que ha vivido muchas vidas, que tengo ya de edad suficiente como para recordar otras versiones de mí misma y que, por supuesto, el arte me importa, el arte y la educación. Me tocó además ser de una primera generación de artistas mujeres que intentaba hablar desde una voz femenina, desde una experiencia de cuerpo distinta. Es lo que yo diría así en términos generales. Tu numerología dice que 40 años aproximadamente de artista plástica, 20 en la docencia y en Ajá. la academia. Ajá. ¿Cómo es de que incursionas en el sentido de dar clase cuando de alguna manera podrías estar concentrada solo en la generación de obra? Mira, la verdad es que fue una casualidad. Yo jamás pensé que iba a ser maestra. Pensé que no tenía ni el talento ni el tiempo. Pero en la primera beca del Sistema Nacional, de este programa de retribución, me tocaba dar talleres. Controvertido en estos días, por Exacto, es cierto. justamente, ajá. Me tocó dar un taller en Chiapas. Yo ya viví en Cuernavaca. Yo viví en la Ciudad de México muchos años y en Cuernavaca me había dado cuenta que también había sido jurado en Tabasco y en otros lugares. Me daba cuenta que en general, en provincia, en los estados, lo que se quería hacer era reproducir los modelos de artista que eran típicos de la Ciudad de México, no necesariamente de los estados. Estamos hablando alrededor del 94. Y en Chiapas había un grupo de artistas liderados por otro artista que justamente invitaba a partir de los del sistema como para hacer una especie de convocatoria para experimentar otro tipo de perfil. Había también un japonés, un escultor japonés, que ahorita no me acuerdo exactamente su nombre, y me tocó trabajar con un grupo de artistas que tenían un enorme deseo de hacer obra desde donde estaban, con las dificultades de recursos y demás que estaba en ese momento sucediendo. Y ahí, junto con ellos, yo organicé una metodología que tenía que ver con mis propios antecedentes de los 70s como una artista mujer, que en la San Carlos no estaba reconocida nuestra propuesta. Teníamos siempre cierta ironía, un cierto desprecio, y que había entonces que tener siempre argumentos muy claros, conceptuales, pero también una capacidad de experimentación, que yo creo que eso entendí que era parte de mi formación y yo como maestra podía traducir también con una cierta experiencia, ¿no? En Y este en esta manera de poder trabajar en estados, diciendo que el prototipo de artista tiene que ser a partir de la experiencia del lugar y no la imitación de un modelo que viene de la Ciudad de México. Magali, pues ya un camino muy recorrido y seguramente con una retroalimentación quizás a veces irreverente, juvenil, espontánea de las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las decepciones que has tenido en el camino del arte? Bueno, creo que la decepción primera es siempre que uno va cultivando un cierto tipo de trabajo y muchas veces cuando empieza a ser conocido, muy rápidamente se puede analizar. Esa es una de las experiencias, digamos que por ejemplo en los 80s mucho el trabajo de las mujeres, que era importante, de pronto entró esta especie de rubro sobre lo que las artistas mujeres tendríamos que hacer, con lo que tiene que ver con la autobiografía o la autoficción, como dicen ahora, y rápidamente creo que se hicieron clichés sobre ese tipo de comportamientos, más que en las artes visuales, que en realidad lo que pasó es que se borró toda la idea de un trabajo desde esta perspectiva, desde un trabajo feminista, por así decirlo. En literatura es, digamos, esta especie de encumbramiento de cierto tipo de escritoras, que no las demerito, pero que no son todas las escritoras que hay. Es una especie de cultura light sobre Sí. eso. Y creo que ese tipo de fenómenos que suceden con frecuencia, pues es una de las cosas que siempre, digamos, es triste verlas, ¿no? Digamos, cómo se pierde
la profundidad, cómo se pierde la complejidad en el trabajo y rápidamente se vuelve en una fórmula, ¿no? Cuando se es artista plástico, ¿cuáles son los peligros que se corren cuando se es lo suficientemente joven e inexperto y lo suficientemente exitoso de manera rápida? Creo que lo primero es justamente que el éxito te hace creer que es para siempre. Y creo que en esta carrera el éxito es relativo, ¿no? ¿No está asociado con el dinero? Muy ahora. Antes no, fíjate. Antes lo que un artista se sentía exitoso cuando sus pares lo reconocían como tal. Ese es un cambio que vino a darse alrededor de los 90 y creo que esta parte de igualar la cantidad económica con la calidad de la obra, digamos que tiene su sentido en un círculo bastante estrecho y yo creo que después tendríamos que preguntarnos si realmente siempre es así, ¿no? Sobre todo, yo vengo de los 70, una generación comprometida también conceptualmente y con una idea también de ética de artista. Entonces, en esta confusión del mercado, como una figura como Jeff Koons, por ejemplo, ¿no? Que la gente siente que le tiene que gustar porque es caro, el mismo Koons lo hace así. Yo creo que tiene que ver con un cierto tipo de público, con un cierto tipo de idea de mundo en donde el lujo parecería que es el colmo de la inteligencia. Y realmente no es así, ¿no? Realmente no es así. Es el más encumbrado, el más revisado, pero creo que hay otro tipo de arte que tiene su valor y su sentido, también su precio económico, pero está evaluado desde su pertenencia a una comunidad y desde su calidad. Ya sé que el concepto de calidad en este momento está muy discutido, pero todavía existe. Todavía existe. Ujú. Magali, cuando uno accede a tu página de internet, puede ver los temas que de alguna manera han abordado tu obra a lo largo de todo este tiempo. Y me es particularmente destacable el tema de la infancia, del sexo, de Ujú, las flores, ujú. de la vejez o del rostro después de los 40, del Alzheimer. ¿Por qué te has detenido en estos temas de la existencia humana? Para mí, fíjate que la primera influencia importante como para estructurar mi propio trabajo fueron las poetas norteamericanas de los 60. Me gustaba mucho que ellas tuvieran frases muy cortas, que hubiera un yo. Digamos, en ese tiempo se decía confesional, ya sabemos que lo confesional tiene sus asegúnes, todo siempre tiene una parte de ficción, pero la estructura misma de la autobiografía, del yo, te permite un lugar de intimidad que me parece, al menos en mi persona, que tiene justamente este roce con la fragilidad, con lo inacabado, que a mí como artista me interesa. Ujú. Tiene un tono femenino, pero no es solo femenino. Pero es cierto que las mujeres poetas de ese entonces lo utilizaron, yo creo que con muchas ventajas, para poder hacer del lenguaje algo que tuviera una relación de un cuerpo, que es un cuerpo que no es monolítico, ¿no? Si pensamos además que toda esa generación estaba buscando cómo hablar del cuerpo femenino que no fuera el desnudo femenino típico, sino que tuviera otro tipo de experiencias, me quedaba a mí muy claro que ese encuadre, digamos, ese posicionamiento es muy útil. Hay siempre partes de mi vida, claro, siempre hay un yo y una idea de una experiencia, porque creo que justamente eso permite una cierta, ¿qué te diré? Una cierta intimidad, como te dije, pero Ujú. un riesgo formal y un riesgo de poder hacer entender que ciertas formas en realidad están hablando de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los duelos, ¿en qué colección o en qué obra o en qué exposición de tuya podemos ver que los has manejado, el del fallecimiento de tus padres, por ejemplo? Cuando fui a los glaciares en Perito Moreno, hay un anuncio, una advertencia que dice que las astillas pueden ser muy peligrosas por su dureza. Yo no vi el derrumbe, no me tocó, al menos no en ese momento, pero sí lo oí. Y yo estaba pasando por una crisis familiar y me pareció que además desde el principio ir a ver los glaciares, que es algo que estaba muriendo, ¿no? Algo que es más viejo que nosotros y que vamos a verlo morir,
tenía que ver en este sentido con algo que yo estaba viendo morir desde hace mucho, que era una estructura familiar, que las estructuras familiares siempre tienen sus derrumbes, no siempre los vemos. Es a partir de la muerte de los padres que esa desintegración se hace evidente, ¿no? Ese, digamos, es para mí uno de los trabajos en que aparece una parte del duelo. He tenido muchos duelos en mi vida. También, ¿En el amor, por ejemplo? sí, soy viuda de un primer matrimonio y ahí tengo, que se llama El árbol del cuerpo, tengo esta historia sobre cómo yo, después de haber enviudado, fui a ver a mi hermana a Polonia desde París, y en el viaje de tren, que era un tren soviético, me tocó ver cómo de eso empezaba a salir estas ramas súper largas, y me di cuenta que el árbol por eso es tan poderoso como imagen para reflejar, ahí voy a decir, al hombre o mujer, ¿no? Al Sí. ser humano. Y es verdad, digamos, que en esta especie de poda, uno entiende que es como las muertes, que cuando alguien muere, hay algo que muere en ti, y que luego viene un retoño de no eres la misma persona, eres alguien más, pero está puesto en algo que eras antes. Y Claro. entonces hay una conjugación interesante. Entonces, para mí, ese viaje hizo un cambio importante en mi trabajo porque me dediqué a trabajar con árboles, con la naturaleza, pero ya en esta medida o entendiendo que toda la formología que tiene el mundo vegetal, en realidad expresa bastante bien la estructura del cuerpo y mucho más la estructura de las emociones, ¿no? Finalmente, Magali Lara, si tuvieras la oportunidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? Probablemente un libro. ¿Y cuál? Ese es el que sería difícil. Em, no lo sé todavía. Me gustan mucho los textos de Alice Munro. Creo que es una gran escritora. Pero sería difícil decir la verdad. O sea, creo que... Pero un libro ciertamente, porque lo que me he dado cuenta es que además un libro lo lees y siempre estás siendo un lector distinto, ¿no? Quizás la Biblia siempre es fantástica, ¿no? Siempre... o alguno de estos textos sagrados, porque creo que los textos sagrados lo que tienen justamente es que hablan de la creación del mundo una y otra vez, ¿no? Siempre tiene algo distinto que podamos entender. Y en esta ocasión hemos hablado de la creación de Magali Lara para los Despachos del Poder. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti.